Aislado por una tormenta de nieve feroz, el veterano Mateo Rivas creyó que la naturaleza sería su mayor enemigo. Estaba equivocado. Dentro de la cabaña, su perro de servicio, Sombra, comenzó a comportarse de manera extraña. No temía a la tormenta, sino que estaba obsesionado con la chimenea de piedra, rascando y gimiendo con una urgencia inquietante. Mateo comprendió de inmediato que no era miedo, sino una advertencia. Algo estaba oculto allí, bajo el sólido muro de piedra, un secreto enterrado por 15 años. Sabía que debía confiar en su único compañero y descubrir la verdad que alguien estaba dispuesto a matar por ocultar. El aire en el anexo del tribunal del condado de Gran Cumbre era rancio, con olor a papel viejo, abrigos húmedos de lana y el amargo aroma de café tibio. Era el olor de la burocracia, un hedor que Mateo había esperado dejar atrás para siempre. Sentado en un banco de madera, solitario entre vecinos curiosos y especuladores de mirada afilada, mantenía la espalda recta, disciplina marcada por 20 años en el ejército, pero su vista estaba fija en la ventana empañada por la lluvia, más que en el subastador que hablaba al frente. A sus pies, con una dignidad silenciosa que desentonaba en aquel ambiente, yacía Sombra, un pastor alemán de pelaje singular, gris plateado y crema pálido, más parecido a un lobo que a un perro común. Con 9 años, estaba retirado de su vida de servicio, aunque sus ojos ámbar seguían cargados de un conocimiento tranquilo y profundo. Para Mateo no era solo un perro, era un ancla, el guardián silencioso de su paz. Mateo, en sus 40 y tantos, alto y delgado, con fuerza marcada más por la resistencia que por la corpulencia, llevaba el rostro atravesado por una cicatriz sobre la ceja izquierda, recuerdo de un enfrentamiento lejano que prefería olvidar. Vestía con sencillez, camiseta gris, camisa de franela gastada, jeans desteñidos y botas resistentes. Buscaba funcionalidad, no comodidad, soledad, no compañía. El subastador, un hombre robusto con voz monótona, repasaba la lista de propiedades embargadas y objetos incautados. Un camión de 2016, unas herramientas, una pequeña casa a las afueras del pueblo. Para cada lote, varias manos se levantaban con avidez, pero Mateo esperaba solo una cosa, el lote fantasma que había descubierto semanas atrás en el registro del condado. Siguiente, lote 12B, dijo el subastador, ajustándose las gafas con fastidio. Conocido localmente como la cabaña de los Ortega. Un silencio pesado cayó sobre la sala. No fue un sonido, sino una sensación, un respiro contenido, una quietud repentina. El murmullo cesó. El subastador prosiguió con voz apagada. Propiedad de 160 acres, una sola cabaña, en mal estado. Se vende como está, 15 años de impuestos sin pagar. Mateo sintió como todas las miradas se giraban hacia él, el único forastero. Sabían por qué estaba allí. Había preguntado por ese terreno en la oficina del registro días atrás. Abrimos la puja en $500, dijo el subastador, sin mucha fe. Mateo levantó la mano, sereno. 500 del caballero del fondo. ¿Alguien da 600? El silencio se hizo más profundo. Nadie competía, nadie lo miraba con envidia, sino con una mezcla de compasión y temor, como si estuviera caminando hacia un precipicio. «Vendido», sentenció el martillo, rompiendo el aire como un disparo. «Al caballero del fondo, por $500». Cuando Mateo firmó los papeles, escuchó susurros. «La cabaña de los Ortega está maldita». La joven empleada que le entregó la escritura evitó mirarlo a los ojos, como si el documento ardiera. Pero a Mateo no lo desanimaron ni las miradas ni las historias. Había enfrentado cosas peores. Con la escritura en el bolsillo y Sombra a su lado, salió al aire frío de Montana. No había comprado solo tierra, había comprado un propósito. La camioneta de 1999 de Mateo avanzó por caminos de tierra, alejándose del pueblo. Al llegar, la cabaña apareció en un claro, pequeña, de troncos oscuros, con ventanas cubiertas de polvo y una chimenea de piedra cubierta de musgo. Era un esqueleto olvidado, rendido al tiempo. Dentro, el ambiente era lúgubre, olor a cenizas viejas, madera húmeda y abandono. Una mesa con una taza intacta, un abrigo colgado junto a la puerta, un libro abierto como si alguien hubiera salido por un instante y jamás regresado. Eran rastros congelados de una vida interrumpida. Fue entonces cuando Sombra comenzó a inquietarse. Se tensó frente a la chimenea, gruñendo bajo, el pelaje erizado. No ladraba por miedo, sino por instinto. Mateo lo reconoció. Ese mismo comportamiento lo había salvado en zonas de guerra. Si Sombra señalaba algo, era porque había peligro o un secreto oculto. El viento ululaba afuera, la tormenta se intensificaba, y Mateo supo que no había comprado una simple cabaña. Había comprado una historia enterrada, un misterio que alguien había protegido con rumores y miedo durante 15 años. Y ahora, por apenas 25 centavos en impuestos atrasados, le pertenecía a él descubrirlo. La tormenta no daba tregua. Afuera, la nieve caía en espesos copos que se estrellaban contra los ventanales sucios, mientras el viento hacía crujir las viejas paredes de la cabaña como si fueran huesos resecos. Mateo había encendido una lámpara de queroseno sobre la mesa. Su luz cálida apenas lograba ahuyentar las sombras que se acumulaban en las esquinas.
El silencio del interior era tan denso que cada crujido de la madera parecía un susurro de advertencia. Sombra no se movía. Seguía frente a la chimenea, con la cabeza baja, el hocico pegado a las juntas de piedra. El perro rascaba con insistencia, las uñas golpeando contra la superficie dura con un ritmo ansioso, como si estuviera convencido de que ahí se escondía algo. Mateo lo observaba, consciente de que ese comportamiento no era casual. Recordaba Afganistán, recordaba Irak. 2 veces Sombra había señalado escondites con esa misma postura rígida, esa misma fijación implacable. Una vez habían sido armas ocultas, otra, un explosivo improvisado, y en ambas ocasiones, el perro había salvado vidas. Mateo dejó escapar un suspiro profundo, un vaho denso que se mezcló con el aire helado de la cabaña. Se arrodilló junto a su compañero, acariciándole el lomo para transmitir calma. «Está bien, muchacho», susurró con voz baja y firme. «Te creo». Con un gesto instintivo, recorrió los bordes de la chimenea. Sus dedos callosos sintieron la aspereza de la piedra y el polvo acumulado por años. Al principio, no notó nada extraño. Sin embargo, cuando golpeó suavemente con los nudillos, un sonido hueco respondió desde una losa rectangular en la base. No era el mismo eco apagado del resto de la estructura. Aquella piedra escondía algo detrás. El corazón de Mateo se aceleró. La sensación era inequívoca. Allí había un compartimento, una entrada, un secreto cuidadosamente sellado. Fue a la camioneta y trajo su palanca de hierro, herramienta que le había acompañado durante años en su caja de herramientas militares. Regresó, empuñándola con decisión. Sombra se apartó apenas unos pasos, pero sus ojos ámbar seguían fijos, expectantes, como si también aguardara el desenlace. Mateo encajó la punta metálica en una grieta de la losa. El primer intento apenas movió polvo. Aplicó más fuerza, apoyando todo el peso de su cuerpo. El sonido de algo cediendo retumbó en la cabaña, como si una cerradura invisible hubiera sido forzada. La piedra vibró, luego se desplazó 1 centímetro hacia afuera. Mateo respiró hondo, sus músculos tensos, y con un último esfuerzo, arrancó la losa de su lugar. El aire que salió de aquel hueco era frío, húmedo y cargado de un olor terroso que no pertenecía a la chimenea. Con la lámpara acercada, descubrió un pequeño hueco rectangular, apenas suficiente para guardar una caja metálica. El hierro estaba oxidado en las esquinas, pero seguía sólido, como esperando ser descubierto tras años de silencio. Sombra soltó un gruñido bajo, no de miedo, sino de expectación. Mateo colocó la caja sobre la mesa, el metal raspando la madera vieja. La examinó con cuidado. Era una caja militar de municiones, de esas diseñadas para resistir fuego, agua y golpes. Sobre la tapa había un nombre pintado con letras que apenas se distinguían por el desgaste: A. Ortega. El corazón de Mateo latía con más fuerza. Ese apellido coincidía con el de la familia que había poseído la cabaña antes de desaparecer misteriosamente, 15 años atrás. Había escuchado en el pueblo que nadie sabía con certeza qué les pasó. Algunos hablaban de una mudanza repentina, otros de una tragedia nunca confirmada, pero lo que sí era seguro es que la propiedad había quedado abandonada, consumida por impuestos y rumores. Con un chasquido metálico, abrió los cierres de la caja. El interior estaba sorprendentemente seco, protegido por un forro de lona encerada. Dentro encontró 3 cosas: un fajo de cuadernos de cuero atados con cordel, una carpeta de documentos amarillentos y, en el fondo, una pistola oxidada envuelta en un trapo viejo. Mateo pasó por alto el arma y tomó primero los cuadernos. Al abrir el primero, reconoció de inmediato la caligrafía pulcra de alguien acostumbrado a escribir mucho. Eran diarios. El primero estaba fechado en 2008. Las primeras páginas hablaban de la vida cotidiana en la montaña, la llegada de la familia Ortega, el esfuerzo de reparar la cabaña, el entusiasmo por comenzar una nueva vida lejos del ruido de la ciudad. Pero pronto, el tono cambiaba. Las anotaciones comenzaron a registrar visitas inesperadas de hombres trajeados, enviados de una empresa minera que buscaba adquirir las tierras a cualquier precio. Ortega describía presiones, amenazas veladas y accidentes que parecían demasiado convenientes. Árboles caídos sobre el camino de acceso, inspecciones estatales con multas absurdas, vecinos que de repente dejaban de hablarles. Mateo pasaba las páginas cada vez más rápido, atrapado por el relato. Los últimos diarios relataban noches en las que Ortega escuchaba pasos alrededor de la cabaña, voces apagadas en medio de la tormenta, disparos a lo lejos. Su tono final era desesperado. Si alguien encuentra esto, sepan que no nos fuimos, nos obligaron, y lo que buscan no es esta tierra, sino lo que descubrí en el arroyo. El agua no está limpia, nos están envenenando poco a poco. Yo lo probé, tengo pruebas. Si llegamos a desaparecer, la verdad queda aquí, que mi perro y esta chimenea me delaten. El silencio en la cabaña era total, roto solo por el viento golpeando las paredes. Mateo levantó la vista del cuaderno y encontró a Sombra, mirándolo fijamente, como si también entendiera la gravedad de lo que habían descubierto. Tomó la carpeta de documentos. Dentro había análisis de laboratorio, mapas con marcas en los riachuelos cercanos y cartas que Ortega había intentado enviar a periódicos locales. Todos hablaban de lo mismo: contaminación por desechos tóxicos vertidos en secreto en la zona por una corporación minera. Mateo cerró los ojos un momento, recordando las palabras del tendero, que lo había advertido en el pueblo. La cabaña de los Ortega está maldita. Nadie debería vivir allí. Ahora entendía, no era una maldición de fantasmas.
Era un secreto demasiado peligroso para ser revelado. Cuando volvió a abrir los ojos, sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Tenía en sus manos pruebas que habían costado la vida a una familia entera, y ahora esas mismas pruebas lo habían convertido a él en un objetivo. Sombra dejó escapar un ladrido bajo, dirigiendo la mirada hacia la puerta. Mateo apagó la lámpara de queroseno de inmediato, y el interior quedó envuelto en penumbras. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor. Afuera, entre el rugido del viento, creyó escuchar algo más: el crujir de ramas, pasos pesados hundiéndose en la nieve. No estaban solos. La tormenta rugía con la furia de un animal salvaje, pero entre su bramido helado, Mateo escuchó algo distinto, algo que no pertenecía al viento ni al crujido natural de los árboles. Eran pasos, lentos, pesados, metódicos, hundiéndose en la nieve que rodeaba la cabaña. No era un viajero perdido, ni un vecino curioso, era alguien que se movía con propósito, alguien que no temía al clima ni al frío. Mateo permaneció inmóvil, con los diarios y documentos aún sobre la mesa. Su entrenamiento militar lo hizo reaccionar. En un solo movimiento rápido y silencioso recogió los papeles y los guardó de nuevo en la caja metálica. Con esfuerzo volvió a colocar la losa de piedra en su sitio, sellando el escondite justo cuando el sonido de la nieve cediendo bajo unas botas se acercaba más. Sombra estaba rígido, en silencio absoluto, salvo por un gruñido grave que vibraba en lo más profundo de su pecho. Tenía las orejas hacia adelante y los ojos clavados en la puerta, como si esperara que en cualquier momento alguien la forzara. Mateo apagó la lámpara de queroseno. La oscuridad llenó la cabaña, rota solo por el resplandor débil del fuego en la chimenea. Se deslizó hasta la ventana más cercana, apartando apenas un velo de polvo en el cristal para mirar hacia afuera. Entre las ráfagas de nieve, distinguió una silueta oscura, pesada, con un abrigo largo. Avanzaba con dificultad contra el viento, pero no parecía perdido. Sabía exactamente hacia dónde iba. El corazón de Mateo se aceleró, pero no de miedo, sino de esa alerta fría que sentía en combate, cuando la línea entre sobrevivir y caer dependía de segundos. Tomó la escopeta de caza que había dejado apoyada en la pared y la cargó con calma, consciente de que cualquier ruido dentro podía delatarlo. Un golpe seco retumbó en la puerta. 3 toques fuertes, como martillazos en la madera. El eco llenó el interior, y por un instante, hasta el viento pareció contenerse. «¿Hay alguien ahí dentro?», gritó una voz grave, apenas audible sobre la tormenta. «Soy el sheriff del condado. ¡Abra!». Mateo frunció el ceño. El sheriff. No lo conocía, pero algo en su tono no le cuadraba. Había servido lo suficiente para reconocer cuando un hombre hablaba con autoridad genuina y cuando fingía. Esa voz tenía un matiz extraño, demasiado apurado, demasiado exigente. Sombra se tensó aún más, como si confirmara las dudas de su dueño. Mateo no respondió, se limitó a moverse hacia un ángulo desde donde podía cubrir la puerta con la escopeta sin exponerse. El supuesto sheriff golpeó otra vez, esta vez con más fuerza. «Sé que está ahí dentro. Su camioneta está afuera. No tiene sentido esconderse. Abra la puerta. Necesito hablar con usted». La tormenta seguía castigando, pero los pasos de otro par de botas se sumaron, hundiéndose en la nieve alrededor de la cabaña. No estaba solo. Había al menos 2 hombres más allá afuera. Mateo respiró hondo. No era la primera vez que lo intentaban intimidar. Lo había vivido en otras tierras, bajo otros cielos. Lo que sí era nuevo, era esta tierra que se suponía era su refugio, su escape. Ahora comprendía que había comprado más que una cabaña olvidada. Había comprado la herencia de un conflicto que no había terminado. Sombra lanzó un ladrido profundo, resonante, que cortó el silencio. El golpe en la puerta cesó por un instante. Luego, la voz volvió, más fría. «Escuche, señor Rivas, esa propiedad trae problemas desde hace años. Lo mejor que puede hacer es dejar que el condado se encargue. Abra ahora mismo». Mateo apretó la mandíbula. Era evidente, no era una visita de cortesía, era un tanteo. Quieren saber cuánto sabía, qué había encontrado, y si era necesario, asegurarse de que nada de eso saliera de aquellas paredes. Decidió jugar con el tiempo. Se movió hacia la chimenea, recogió un tronco ardiendo y lo dejó cerca de la puerta, como un recurso improvisado si intentaban entrar. El calor de las brasas iluminó un poco más la estancia, haciendo brillar los ojos de Sombra, como 2 brasas ámbar en la penumbra. El golpe en la puerta cambió. Ya no eran toques, eran embestidas, como si usaran el hombro o una bota para forzarla. La madera tembló, crujiendo en protesta. Mateo levantó el arma, apuntando firme. Sombra se adelantó unos pasos, erizado, preparado para lanzarse. Un último estruendo retumbó, y esta vez la puerta cedió apenas un palmo, dejando entrar un aire helado que apagó parte del fuego. Mateo contuvo la respiración, los ojos fijos en la grieta. Una mano enguantada apareció, tanteando, buscando el cerrojo. El veterano no dudó. Disparó hacia el suelo, a escasos centímetros de la mano. La explosión resonó como un trueno dentro de la cabaña. La bala destrozó la madera, levantando astillas que volaron hacia afuera. Un grito ahogado respondió al otro lado, y la mano se retiró de inmediato.
Luego, pasos apresurados, voces confusas, un insulto lanzado al viento, y finalmente, silencio. Solo la tormenta volvió a hacerse oír, cubriendo cualquier otro sonido. Mateo permaneció quieto, con el arma lista, escuchando. Pasaron largos minutos sin que nadie regresara a la puerta. Afuera, la nieve comenzaba a cubrir las huellas, borrando el rastro de quienes habían estado ahí. Cuando finalmente se permitió bajar el arma, el cansancio lo golpeó de golpe. Sombra regresó a su lado, aún gruñendo bajo, pero con la cola erguida, como si supiera que habían superado la primera prueba. Mateo acarició la cabeza de su perro, dejando que el calor de esa lealtad le devolviera algo de calma. «Bien hecho, compañero», murmuró. «Pero esto no ha terminado». Se dejó caer en la silla, los ojos fijos en la caja metálica sobre la mesa. Lo que Ortega había dejado no era solo un testimonio, era una herencia peligrosa, un legado de resistencia que ahora pesaba sobre sus hombros. Y esa noche, había aprendido una verdad amarga. No era la tormenta lo que debía temer, sino a los hombres que estaban dispuestos a matar con tal de silenciar la verdad. La tormenta amainó al amanecer, dejando tras de sí un paisaje de silencio absoluto. El bosque estaba sepultado bajo una capa de nieve tan blanca y pura que parecía haber borrado cualquier rastro de lo ocurrido la noche anterior. Sin embargo, Mateo sabía que la calma era engañosa. La noche había dejado señales invisibles, huellas que la nieve fresca apenas cubría, intenciones que no se desvanecían con el viento. Despertó temprano, con los músculos tensos por haber dormido a ratos en la silla, escopeta en mano. La cabaña todavía olía a pólvora y humo, mezcla del disparo y de la chimenea que se había apagado lentamente. Sombra lo observaba desde su rincón junto al hogar, con los ojos entrecerrados, como si también hubiera pasado la noche en vela. Cuando Mateo se movió, el perro se incorporó de inmediato, sacudiéndose la nieve que había entrado pegada a su pelaje durante la madrugada. Lo primero que hizo fue revisar la puerta. Las astillas marcaban el punto donde la bala había abierto un hueco, y más abajo, la nieve arrastrada hacia adentro confirmaba que alguien había forzado la entrada. No era paranoia, era una advertencia. Habían venido preparados, y de no haber sido por el disparo y Sombra, seguramente ahora estaría muerto. Con cuidado, se colocó el abrigo y salió al exterior. El aire frío lo golpeó en el rostro como cuchillas, pero la claridad del cielo despejado lo recompensó. El sol rebotaba en la nieve con un brillo cegador, revelando el terreno como un libro abierto para quien supiera leerlo. Y Mateo lo sabía, había aprendido en la guerra que el suelo hablaba. Caminó en círculos alrededor de la cabaña, sus botas hundiéndose en la nieve recién caída. Pronto encontró lo que buscaba. Huellas, varias, profundas, hechas por botas pesadas, habían rodeado la casa, inspeccionando cada ventana. Una línea de pisadas se perdía hacia el bosque del norte, otra hacia el sendero de acceso. No habían sido improvisados, habían sido tácticos. Se arrodilló para observarlas mejor. El peso de cada paso revelaba hombres corpulentos, entrenados para moverse en condiciones duras. Algunos pisaban con ritmo regular, otros con la ansiedad de quien no domina el frío. No eran simples granjeros ni oportunistas, eran contratados, soldados disfrazados de civiles. Sombra caminaba junto a él, olfateando con intensidad. Se detuvo de pronto, con el hocico bajo, y emitió un gruñido que parecía venir desde lo más profundo de su pecho. Mateo lo entendió. Aún había olor humano en las huellas, no estaban tan lejos. Regresó a la cabaña con rapidez, cada sentido en alerta. Sabía que enfrentarse a ellos directamente sería un suicidio, pero también comprendía que había adquirido una ventaja. Ellos ignoraban hasta qué punto él estaba preparado. Habían esperado encontrar a un hombre aislado, vulnerable, y en cambio, habían topado con un veterano acostumbrado a sobrevivir en escenarios peores. Dentro, encendió de nuevo la lámpara de queroseno y colocó la caja metálica sobre la mesa. Extrajo los cuadernos de Ortega y comenzó a leer con atención renovada. Entre las páginas encontró algo que no había notado antes. Un mapa rudimentario dibujado a mano, con varios símbolos marcados en rojo. Uno de ellos correspondía al arroyo que corría a medio kilómetro al este de la cabaña. Allí, Ortega había escrito una palabra en mayúsculas: pruebas. Mateo sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Ortega había dejado pistas. No solo había documentado los abusos de la compañía minera, sino que había escondido muestras o evidencias en distintos lugares del terreno. La caja no era el único secreto. Con decisión, recogió su mochila y preparó lo esencial: una cuerda, una navaja multiusos, un termo de café y algunos sobres con las notas más incriminatorias. El resto, incluida la pistola oxidada, volvió al escondite bajo la losa de piedra. No podía cargar con todo, pero debía asegurarse de que lo más importante quedara protegido si algo le ocurría. Sombra lo observaba atento, con la cola erguida, listo para acompañarlo. «Vamos, viejo amigo», murmuró Mateo. «Ortega confió en su perro, y ahora yo confío en ti». Salieron al bosque. La nieve crujía bajo sus pasos. El aire era tan limpio que dolía respirarlo. El silencio era absoluto, salvo por el sonido de un cuervo que graznaba en la distancia. Sombra iba adelante, husmeando, marcando el camino como si conociera el destino. El arroyo no tardó en aparecer, cubierto en gran parte por hielo.
A lo largo de sus orillas, el agua corría apenas visible bajo una capa traslúcida. Mateo recorrió la orilla siguiendo las marcas del mapa. Después de unos minutos, Sombra comenzó a excavar con las patas en un montículo cubierto de nieve. El veterano se arrodilló y lo ayudó a remover la capa congelada. Debajo encontraron una caja de madera, sellada con cera endurecida. El tiempo y el clima la habían castigado, pero aún estaba intacta. Con esfuerzo, Mateo rompió el sello y levantó la tapa. Dentro había frascos de vidrio con agua, cada uno etiquetado con fechas y coordenadas. El líquido estaba turbio, con un tinte oscuro que no era natural. También había fotografías, imágenes granuladas de camiones vertiendo líquidos en zanjas abiertas, trabajadores enterrando barriles metálicos en medio del bosque. Eran pruebas irrefutables. Ortega había arriesgado su vida para reunirlas, y había muerto antes de entregarlas. Ahora estaban en manos de Mateo. Guardó todo en la mochila, pero apenas se incorporó, un ruido lejano lo detuvo. El rugido de un motor, amortiguado por la nieve, se escuchaba al otro lado del bosque. No era casualidad, lo habían seguido. El corazón le dio un vuelco, pero la mente de soldado se activó de inmediato. Había cometido un error. Al salir de la cabaña, había dejado huellas frescas y claras, perfectas para ser rastreadas. Ahora, los hombres que lo habían acosado la noche anterior lo tenían acorralado entre el arroyo y el bosque. Sombra gruñó, mirando hacia la línea de árboles. Entre las sombras, se movió una figura oscura, luego otra, y otra más. 3 hombres, al menos, con rifles en mano, avanzaban despacio, confiados en que la nieve hacía imposible escapar. Mateo se agachó, ocultándose tras un tronco caído. El frío calaba sus huesos, pero la adrenalina lo mantenía lúcido. Sabía que enfrentarse de frente era un suicidio. Su única opción era usar el terreno a su favor, como lo había hecho en las montañas de Afganistán. Colocó la mochila bajo el tronco y señaló a Sombra con un gesto. El perro entendió al instante, quedándose inmóvil, como una estatua gris que se confundía con la nieve y la corteza. Los hombres se acercaban más, sus voces apenas audibles entre el viento. Hablaban entre ellos, confiados, sin saber que su presa estaba a escasos metros. Mateo cerró los ojos un instante, escuchando el ritmo de su respiración, midiendo el momento. Luego, como un resorte, se movió. Lanzó una piedra hacia el otro extremo del arroyo, que rebotó contra el hielo y produjo un estruendo seco. Los hombres giraron de inmediato hacia el sonido, apuntando con sus armas. Ese instante de distracción fue suficiente. Mateo se levantó, corriendo en dirección opuesta, con Sombra pegado a su costado. La nieve se levantaba en una nube tras sus pasos. El corazón le martillaba las costillas. Sabía que los disparos vendrían en cualquier momento, y llegaron. El eco de las balas se mezcló con el graznido de los cuervos que levantaron vuelo asustados. Se lanzó detrás de una roca cubierta de hielo, rodando en la nieve. Sombra se tumbó junto a él, jadeando, pero con los ojos encendidos. Los hombres lo habían perdido de vista por un instante, pero no por mucho. Era cuestión de tiempo que lo acorralaran. Mateo respiró hondo. El juego había cambiado. Ya no era un hombre buscando paz, era un soldado otra vez, enfrentado a un enemigo que lo quería muerto. Y la pregunta ahora era simple: ¿podría sobrevivir una vez más? El bosque entero parecía contener la respiración. El aire helado mordía la piel, y la nieve caía en remolinos suaves, ocultando las huellas frescas de Mateo y Sombra. Desde su escondite tras la roca cubierta de hielo, el veterano escuchaba con atención. 3 hombres se movían entre los árboles, sus voces apagadas, sus pasos calculados, pero el crujir de la nieve bajo las botas los delataba. No eran simples granjeros armados, eran profesionales, acostumbrados a la persecución. Mateo sentía como la adrenalina lo mantenía en un estado de alerta absoluto. Había aprendido en la guerra que la diferencia entre vivir y morir estaba en los segundos, en la capacidad de leer el terreno, de convertir la desventaja en emboscada. Ahora, ese conocimiento era su única arma real. Se inclinó hacia Sombra, que respiraba agitado, pero sin un solo ladrido. Los ojos ámbar del perro brillaban con intensidad. Con una señal de la mano, Mateo le indicó que se mantuviera bajo, oculto, preparado para moverse al primer gesto. Sombra entendía, como siempre lo había hecho. Era más que un compañero, era un hermano de batalla. Las voces se acercaban. «Por ahí», dijo uno de los hombres, señalando hacia el arroyo. «Las huellas están frescas, no debe estar lejos», respondió otro, con un tono de confianza peligrosa. Mateo apretó la mandíbula. No podía permitir que lo acorralaran contra el agua congelada. Miró alrededor, buscando un recurso. Entonces lo vio, un pino caído, grueso y hueco en el centro, que formaba un túnel natural cubierto de nieve. Si lograba moverse sin ser visto, podría usarlo como cobertura y flanquearlos. Se deslizó lentamente, apoyando las manos en la nieve para no hacer ruido. Cada movimiento era calculado, cada respiración medida. El silencio del bosque amplificaba hasta el más mínimo crujido. Sombra lo siguió, pegado al suelo, tan silencioso como una sombra gris que parecía fundirse con el paisaje. Los hombres seguían avanzando, sin sospechar que su presa había cambiado de posición. Uno de ellos, más alto, se adelantó. Llevaba un rifle con mira de precisión. El brillo del metal se reflejó un instante en la luz tenue del sol filtrándose entre los árboles. Mateo aprovechó ese destello, se deslizó hacia un costado y, desde la cobertura del tronco hueco, levantó un puñado de nieve helada y lo lanzó contra otra rama. El golpe seco resonó a la izquierda. «Allí», gritó uno de ellos, girando el arma hacia el sonido.
Era la distracción que necesitaba. Mateo salió del tronco en silencio, rodeando por la derecha. Su respiración se sincronizaba con los latidos acelerados de su corazón. Sombra permanecía oculto, esperando la señal. El hombre más rezagado se detuvo para revisar el terreno. Tenía un rostro endurecido, cubierto por una bufanda negra, y los ojos fríos de quien ha visto demasiadas cosas. No alcanzó a reaccionar. Mateo lo tomó por detrás, presionándole el cuello con un brazo y tapándole la boca con la otra mano. El forcejeo fue breve y violento. En segundos, el cuerpo del hombre se desplomó, inconsciente sobre la nieve. Mateo tomó su rifle y lo arrastró detrás de un arbusto. Ahora eran 2 contra él. Un disparo cortó el aire, reventando la corteza del pino junto a donde se había ocultado. El eco retumbó entre las montañas, asustando a los cuervos que levantaron vuelo en bandada. Mateo se lanzó al suelo, rodando, mientras la nieve se levantaba a su alrededor como polvo blanco. Los hombres sabían que no era un simple civil. Su coordinación cambió. Ahora se movían en ángulo, uno cubriendo mientras el otro avanzaba. Era un patrón de asalto que Mateo conocía demasiado bien. «Sombra», susurró con un tono bajo pero firme. El perro entendió al instante. Salió disparado como una flecha plateada, directo hacia el hombre que avanzaba por el flanco derecho. Su gruñido profundo precedió al impacto, un choque de pura fuerza que derribó al atacante en la nieve. El rifle cayó a un lado, y Sombra se abalanzó sobre su brazo, inmovilizándolo con sus fauces, sin matarlo, pero dejándolo fuera de combate. El otro hombre giró hacia la escena, dispuesto a disparar contra el perro. Ese segundo de distracción fue todo lo que Mateo necesitó. Se levantó de un salto y apretó el gatillo del rifle robado. La bala impactó en el árbol justo al lado de la cabeza del hombre, lo suficiente para hacerlo retroceder y cubrirse. No quería matarlo aún, quería enviarlos con un mensaje. El silencio volvió por un instante, interrumpido solo por los jadeos de Sombra y los gemidos del hombre en el suelo. El último de los atacantes se quedó quieto tras un árbol, sabiendo que había perdido la ventaja. Mateo se adelantó, el rifle en alto. Su voz resonó grave en el bosque. «Dile a tu jefe que no soy tan fácil de cazar. La próxima vez no fallaré». Hubo un silencio tenso. Luego, pasos apresurados alejándose entre la nieve. El último hombre había comprendido. El bosque lo tragó en segundos, dejando un rastro de huellas que se perdía hacia el norte. Mateo bajó el rifle, respirando con fuerza. Se acercó a Sombra, que mantenía al segundo hombre inmovilizado. «Suficiente, muchacho». El perro soltó el brazo, pero se quedó a un lado, vigilante. El hombre en el suelo se retorcía de dolor, su mirada llena de odio, pero también de miedo. «Vuelve con los tuyos», le dijo Mateo con calma helada. «Cuéntales lo que viste aquí, diles que no volveré a huir». Lo dejó marchar. El hombre, sangrando por el brazo, se levantó tambaleante y se perdió en el bosque. No tardaría en reunirse con el otro y desaparecer. El silencio regresó al claro. Mateo se arrodilló, colocando una mano en el lomo de Sombra. El perro jadeaba, con la lengua colgando, pero sus ojos brillaban con una energía feroz. «Buen trabajo, compañero. Hoy nos han probado, y seguimos aquí». Mientras el sol invernal iluminaba el bosque, Mateo comprendió la magnitud del enemigo que enfrentaba. No eran rumores ni fantasmas, era una organización real, con recursos, dispuesta a enviar hombres armados en medio de una tormenta, solo para recuperar lo que Ortega había dejado atrás. Apretó los puños. El juego había cambiado. Ya no se trataba de un veterano buscando paz. Ahora era un soldado en medio de una guerra oculta. Y tenía una misión: terminar lo que Ortega no pudo. El sol ya había cruzado la línea de los árboles cuando Mateo y Sombra regresaron a la cabaña. El aire era puro, pero cada respiración se sentía pesada, cargada de decisiones que no podían postergarse. El enfrentamiento en el bosque había dejado claro algo que Mateo ya intuía. No estaba ante unos simples matones defendiendo intereses ajenos. Lo que enfrentaba era una red completa, con recursos, contactos en el condado y hombres armados dispuestos a matar. Y si habían arriesgado tanto para silenciar a Ortega, y ahora a él, era porque las pruebas que guardaba tenían un peso devastador. Encendió de nuevo la chimenea y dejó que las llamas devoraran la leña, mientras colocaba la caja metálica sobre la mesa. Abrió los diarios y repasó las últimas páginas con una concentración casi obsesiva. Ortega no había sido ingenuo, sabía que lo vigilaban, que lo acosaban, pero también había dejado mensajes cifrados en sus escritos, notas que solo alguien con disciplina y paciencia podría descifrar. Entre las páginas encontró una frase que se repetía varias veces: «El agua no miente». En cada ocasión la había acompañado de coordenadas distintas, como si señalara un patrón. Al unir los puntos en el mapa rudimentario, Mateo comprendió. Ortega había marcado todos los manantiales y arroyos que alimentaban al valle. No era un caso aislado de contaminación, era un sistema diseñado para envenenar lentamente la región entera. La conclusión fue brutal. La compañía minera no solo quería el terreno por los minerales, estaban controlando los recursos de agua, y cualquier persona que lo revelara estaba destinada a desaparecer. Mateo se levantó, caminó
caminando de un lado a otro en la cabaña, su mente trabajando con precisión militar. Podía quedarse escondido y esperar un nuevo ataque, pero tarde o temprano lo superarían en número. También podía huir, desaparecer, pero entonces Ortega habría muerto en vano y las familias del valle seguirían bebiendo agua contaminada. La tercera opción era la más peligrosa: contraatacar, ir al pueblo, mirar de frente a quienes sostenían la mentira y exponerlos. Sombra lo seguía con la mirada, moviendo la cola lentamente, como si entendiera el dilema de su dueño. Mateo se inclinó y acarició el lomo del perro. «Lo sé, viejo amigo», susurró. «Esta no era la vida que queríamos, pero tal vez esta es la vida que nos tocó». Decidido, comenzó a preparar el equipo. Guardó en la mochila los diarios, las fotografías de los camiones descargando sustancias, los frascos con agua contaminada y la carpeta de documentos. Revisó la escopeta, cargó el rifle que había tomado del atacante inconsciente y ajustó la navaja en su cinturón. No buscaba una guerra abierta, pero debía estar listo para lo inevitable. Antes de salir, escribió en una hoja suelta un mensaje breve. «Si muero, esto debe llegar a un periodista de confianza. El nombre es Raúl Velasco, trabaja en Denver, confíen en él». Lo dejó dentro de la caja metálica y volvió a cubrir el escondite bajo la chimenea. Si caía, al menos habría una oportunidad de que alguien más continuara la lucha. El trayecto hacia el pueblo fue tenso. El camino estaba despejado tras la tormenta, pero cada curva y cada sombra entre los árboles podían ocultar un enemigo. Conducía con los ojos constantemente en los retrovisores, los músculos rígidos por la tensión. Sombra, sentado en el asiento del copiloto, mantenía las orejas erguidas, atento a cualquier ruido extraño. Cuando por fin alcanzó la carretera principal y divisó las primeras casas del pueblo, el sol ya se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo oscuro que parecía presagio de sangre. Mateo estacionó su camioneta frente a la vieja tienda de Abernathy, el único lugar en el que alguien le había mostrado algo de honestidad. El anciano tendero lo recibió con un gesto preocupado, como si ya supiera que la visita traía malas noticias. «Hijo», murmuró Abernathy, observando el rifle en su hombro y la expresión sombría en su rostro. «Se te nota en los ojos. ¿Encontraste algo?» Mateo asintió, sin rodeos. «Más de lo que imaginaba, y necesito ayuda». El anciano cerró la tienda, bajando las persianas de madera con lentitud. Luego lo condujo a un cuarto trasero donde el olor a café recién molido se mezclaba con el polvo de viejas cajas. «Habla», dijo Abernathy, ofreciéndole una silla. Mateo le mostró algunas de las fotografías y los frascos de agua. El anciano los miró con el ceño fruncido, y al cabo de unos segundos, se dejó caer pesadamente en otra silla. «Sabía que Ortega no estaba loco», murmuró, con un tono entre tristeza y rabia. «Pero nunca imaginé que fuera tan grande». «¿Quién controla esto en el pueblo?», preguntó Mateo con frialdad. Abernathy dudó, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. «El alcalde está comprado, igual que el sheriff, y detrás de ellos, Silas Blackwood. Él mueve los hilos, tiene contactos en Helena y más arriba. Ha convertido este valle en su tablero personal. Cualquiera que se interponga, desaparece». El nombre no era nuevo para Mateo. Lo había escuchado susurrado en los diarios de Ortega y en las amenazas veladas de los hombres en el bosque. Blackwood era el rostro visible de la corrupción, el magnate que se había erigido como dueño de un imperio construido sobre veneno. Mateo golpeó la mesa con el puño, provocando que Sombra se levantara de inmediato, alerta. «Entonces es a él a quien debo enfrentar». Abernathy lo miró con gravedad. «No podrás hacerlo solo. Blackwood tiene dinero, hombres y la ley de su lado. Pero si logras sacar estas pruebas fuera del condado, si llegas a la prensa o al FBI, entonces sí tendrás una oportunidad». Mateo asintió. El plan se delineaba con claridad en su mente. Debía resistir lo suficiente para entregar la verdad a quienes pudieran derribar la red de Blackwood, pero sabía que el enemigo no se quedaría quieto. El fracaso de sus hombres en el bosque solo significaba que vendrían con más fuerza, con más rabia. Esa noche, mientras descansaba en la trastienda de la tienda, escuchó cómo el viento volvía a levantar su canto entre las montañas. No era la misma tormenta de antes, pero el sonido parecía presagio de que otra prueba se acercaba. Sombra dormía a su lado, aunque sus orejas se movían con cada crujido del piso. Mateo no conciliaba el sueño. Miraba fijamente la mochila con las pruebas, sabiendo que lo que llevaba allí no era solo papeles y fotos, sino la vida de decenas de familias, el futuro de un valle entero. En ese momento, comprendió algo que lo estremeció. Ya no luchaba solo por honrar a Ortega, ni por su propia supervivencia. Luchaba por una verdad que, de ser revelada, podía salvar o condenar a generaciones enteras. Y Blackwood lo sabía. Al día siguiente, cuando el sol apenas pintaba el horizonte de un gris frío, los primeros vehículos desconocidos comenzaron a aparecer en las calles del pueblo. Camionetas negras, ventanas polarizadas. Hombres armados bajaban de ellas, caminando con paso firme, como si el pueblo entero ya les perteneciera. El conflicto que hasta ahora había
había permanecido en las sombras estaba a punto de volverse guerra abierta. El pueblo de Gran Cumbre siempre había sido tranquilo, un lugar donde el tiempo parecía avanzar más despacio y las noticias tardaban días en llegar, pero aquella mañana, cuando el sol apenas lograba asomar entre las nubes grises, el ambiente había cambiado por completo. La calma fue sustituida por un silencio tenso, cargado de miradas furtivas y puertas cerradas con premura. Nadie quería estar en la calle, nadie quería cruzarse con las camionetas negras que ya dominaban las avenidas principales. Mateo observaba desde una ventana alta de la trastienda de Abernathy. Sus ojos entrenados escaneaban cada detalle. Las camionetas con vidrios polarizados estacionadas frente al ayuntamiento, los hombres robustos que patrullaban con manos ocultas en los bolsillos, seguramente acariciando armas, la forma en que los vecinos evitaban siquiera levantar la vista cuando pasaban. No eran forasteros improvisados, aquello era una demostración de poder, una advertencia a todo el pueblo de que Blackwood había decidido dejar de actuar en las sombras. «Ya están aquí», dijo Abernathy en voz baja, alcanzándole una taza de café fuerte que temblaba ligeramente en su mano. «Cuando aparecen así, es porque quieren que todos sepan quién manda». Mateo bebió un sorbo amargo, sin apartar la vista de la calle. Su mente calculaba, repasando viejas tácticas. Había enfrentado emboscadas en desiertos y selvas, pero ahora estaba en terreno diferente, un pueblo de civiles asustados, donde cada paso en falso podía arrastrar inocentes al fuego cruzado. Sombra estaba a su lado, erguido, la cola baja, gruñendo suavemente cada vez que uno de los hombres de Blackwood aparecía en su campo de visión. El perro también sentía la tensión en el aire, como electricidad invisible que erizaba la piel. Mateo habló con calma, pero con la firmeza de un soldado que prepara a un aliado para la batalla. «Necesito saber quién en este pueblo todavía no se ha vendido. Si voy a resistir, no puede ser solo». Abernathy suspiró, pasándose una mano por la frente arrugada. «Pocos quedan con valor, hijo, pero algunos todavía recuerdan lo que Ortega intentó hacer. El pastor de la iglesia, la maestra de la escuela, incluso un par de rancheros que vieron enfermar a su ganado por el agua contaminada. No tienen armas ni entrenamiento, pero tienen coraje». Mateo asintió. El coraje era un recurso tan poderoso como cualquier bala, siempre que hubiera alguien dispuesto a encenderlo. Decidió salir al pueblo. No podía quedarse escondido, debía mostrarse, caminar entre los mismos hombres que querían verlo muerto, para que la gente supiera que no estaba huyendo. Tomó su chaqueta, guardó en el bolsillo interior una copia de las fotos y los análisis de agua, y salió con Sombra a su lado. Las miradas se clavaron en él de inmediato. Los matones de Blackwood lo reconocieron. Uno de ellos, un tipo calvo con barba corta, escupió en la nieve y murmuró algo a su compañero, que sonrió con malicia. Pero ninguno hizo un movimiento abierto. Aún no. Mateo caminó hacia la plaza central. Cada paso resonaba con un eco extraño en el vacío del pueblo. Los vecinos se asomaban desde las ventanas, temerosos, pero al verlo erguido, acompañado de su perro, algunos no pudieron evitar un gesto de respeto. Era como si alguien hubiera encendido una chispa en medio de tanta oscuridad. Frente al ayuntamiento, 3 camionetas bloqueaban la entrada. Los hombres se apartaron cuando la puerta principal se abrió y apareció Silas Blackwood. Impecable como siempre, con un abrigo largo de lana y guantes de cuero, parecía ajeno al frío. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos eran cuchillas de acero. «Señor Rivas», dijo, su voz clara y fuerte, cargada de falsa cordialidad. «Qué sorpresa verlo por aquí. Pensé que estaría disfrutando de su nueva propiedad». Mateo se detuvo a unos metros de él, sin titubear. «Y yo pensé que un hombre con tantos negocios importantes no tendría tiempo para ocuparse de un simple veterano en una cabaña vieja». El silencio se hizo pesado. Los hombres de Blackwood tensaron los hombros, listos para reaccionar, pero el magnate levantó una mano elegante para detenerlos. «No subestime su papel en esto», respondió Blackwood, acercándose con calma. «Usted tiene algo que no le pertenece, documentos, pruebas, recuerdos de un hombre que no supo guardar silencio. Y quiero hacerle una última oferta. Entrégueme todo, y le daré más dinero del que podría gastar en esta vida. Podrá irse lejos, empezar de nuevo». Mateo sostuvo su mirada sin pestañear. «El problema, Blackwood, es que no vine aquí buscando dinero, vine buscando paz. Y lo único que usted me ha traído es guerra». Un murmullo recorrió la plaza. Algunos vecinos se habían atrevido a salir de sus casas, observando la escena. Blackwood lo notó, y su sonrisa se tensó. No le gustaba que hubiera testigos, pero ya no podía retroceder. «Entonces usted lo eligió», dijo en voz baja, casi un susurro. «Y cuando la tormenta caiga sobre usted, no habrá nadie que lo salve». Se giró hacia sus hombres, pero antes de que pudiera dar la orden de ataque, una voz clara resonó desde la iglesia cercana. Era el pastor, un hombre alto y delgado con cabello blanco. «Ya basta, Blackwood», gritó, con una Biblia en la mano y la otra señalando al magnate. «Todos sabemos lo que ha hecho, no podrá silenciarnos para siempre». Desde el otro lado de la plaza, la maestra del pueblo salió acompañada de varios niños. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme.
Mis alumnos han enfermado por el agua. ¿Cuántos más tienen que morir antes de que aceptemos la verdad? Los hombres de Blackwood intercambiaron miradas incómodas. El murmullo de los vecinos crecía, transformándose en un coro de indignación. Por primera vez, el magnate parecía perder el control de la escena. Mateo aprovechó el momento, sacó de su chaqueta las fotografías de los camiones vertiendo residuos y las levantó para que todos pudieran verlas. Esto es lo que Ortega intentó mostrarles, esto es lo que Blackwood quiere ocultar, y si hoy me matan aquí, sepan que estas pruebas ya están en camino a manos de periodistas y agentes federales. Su imperio está terminado. Un silencio sepulcral siguió a sus palabras. Blackwood apretó los dientes, consciente de que había perdido la batalla pública, pero en sus ojos brillaba una furia peligrosa, la furia de un hombre acorralado que no dudaría en desatar violencia para recuperar el control. De pronto, uno de sus hombres levantó el rifle, dispuesto a disparar. Todo ocurrió en un segundo. Sombra saltó con un gruñido feroz, derribando al atacante antes de que apretara el gatillo. El caos estalló en la plaza. Gritos, carreras, hombres intentando reducir a los testigos. Mateo reaccionó con precisión militar. Rodó hacia un lado, tomó cobertura tras una carreta y disparó al aire, no para matar, sino para ganar segundos. El sonido ensordecedor hizo eco en todo el valle. Los vecinos, armados solo con palos y herramientas de trabajo, comenzaron a enfrentarse a los matones. El pastor, con sorprendente valentía, golpeó con su bastón a uno de los hombres. La maestra protegía a los niños, guiándolos hacia un callejón seguro. El enfrentamiento se extendió por las calles. Blackwood retrocedía hacia su camioneta, gritando órdenes desesperadas, mientras sus hombres caían bajo la resistencia inesperada de un pueblo que ya no quería callar. En medio del caos, Mateo supo que la chispa había prendido. No estaba solo. La verdad ya no pertenecía solo a Ortega, ni a él. Era del pueblo entero. Y ese día, en Gran Cumbre, la gente había decidido pelear. Pero también comprendió algo más. Blackwood no se rendiría. Podía perder un enfrentamiento en la plaza, pero volvería con más hombres, con más recursos. La batalla apenas había comenzado. Mateo acarició el cuello de Sombra, que jadeaba con la boca manchada de nieve y tierra. Hoy ganamos un respiro, compañero. Pero lo peor aún está por venir. Mientras las llamas de un vehículo incendiado iluminaban la plaza y el eco de los disparos se desvanecía, Mateo sintió que el verdadero asedio apenas comenzaba. La plaza de Gran Cumbre aún olía a pólvora y miedo cuando el humo comenzó a disiparse. El silencio que siguió a la refriega era engañoso, apenas un descanso antes de la tormenta que se avecinaba. Entre los restos de la batalla, neumáticos ardiendo y vidrios rotos, la gente del pueblo se miraba entre sí, incrédula, como si apenas despertara de un largo letargo de miedo. Habían alzado la voz por primera vez en años, y aunque Blackwood se había retirado, nadie dudaba de que volvería con más fuerza. Mateo, con el rifle aún en la mano, observaba los rostros de los vecinos. Había orgullo en algunos, temor en otros, pero lo más importante era esa chispa de rebeldía que hasta ese día había permanecido dormida. Sombra, a su lado, jadeaba con el hocico manchado de tierra, erguido y alerta, como un guardián implacable. Abernathy fue el primero en hablar, su voz ronca resonando en el aire frío. Los hicimos retroceder, pero no se engañen, volverán, y lo harán con el doble de hombres. El pastor asintió con solemnidad, sujetando aún su bastón manchado de nieve. Lo sé, pero hoy les demostramos que ya no estamos solos. Ellos tienen armas y dinero, pero nosotros tenemos la verdad. La maestra, con lágrimas contenidas, se acercó a Mateo. Usted encendió esto, ahora no podemos detenernos. ¿Qué hacemos? Mateo respiró hondo. No era un hombre de discursos, pero entendía que en ese momento su voz podía marcar la diferencia. Lo que empezó Ortega no puede quedarse enterrado en esta montaña. Tenemos pruebas de que Blackwood envenenó estas tierras, y si se quedan aquí, tarde o temprano se perderán. Hay que sacarlas del valle, entregarlas a alguien que pueda hacerlas públicas. Un murmullo de aprobación recorrió a los presentes, aunque algunos mostraban dudas. Abernathy carraspeó y añadió: en Denver tengo un contacto de confianza, un periodista de investigación. Si esas pruebas llegan a sus manos, Blackwood no podrá esconderse detrás de sus abogados ni de sus políticos. Mateo asintió. Ya lo había pensado antes, pero escucharlo de otra voz confirmaba el plan. El problema era simple y brutal. Blackwood sabía lo mismo. No permitiría que salieran del valle con vida. Esa misma noche, mientras el pueblo reparaba lo poco que podía y velaba a un joven ranchero herido en el enfrentamiento, Mateo reunió a un pequeño grupo en la trastienda de Abernathy. El pastor, la maestra, 2 rancheros y una mujer de mediana edad cuyo ganado había muerto por el agua contaminada. Cada uno había perdido algo a manos de Blackwood y cada uno estaba dispuesto a arriesgarse. Mateo extendió los mapas de Ortega sobre la mesa iluminada por una lámpara de queroseno. Los círculos rojos que marcaban los arroyos contaminados parecían heridas abiertas sobre el papel. Escuchen, dijo con voz firme. No podemos enfrentarlos en una guerra abierta. Ellos tienen más hombres, más balas, más dinero. Nuestra ventaja es otra. Sabemos el terreno, conocemos los caminos y tenemos la verdad. La misión es clara. Alguien debe llevar estas pruebas a Denver. Todos lo miraron en silencio. La maestra fue la primera en hablar. ¿Y quién lo hará? Mateo miró a Sombra, recostado junto a la puerta, vigilante. Luego alzó la vista hacia el grupo. Yo. Nadie se sorprendió.
Todos sabían que el veterano era el único con entrenamiento para sobrevivir a lo que vendría. Pero Abernathy frunció el ceño. No podrás hacerlo solo. Blackwood tiene hombres en todas las carreteras. Si sales en tu camioneta, no llegarás ni a medio camino. Lo sé, respondió Mateo. Por eso necesito distracciones, rutas falsas. Necesito que cada uno de ustedes me ayude a que ellos persigan fantasmas mientras yo avanzo. Los rostros se endurecieron, pero nadie retrocedió. El amanecer trajo consigo el ruido de motores. Desde la colina, Mateo vio cómo nuevas camionetas negras entraban al pueblo, al menos una docena, cargadas con hombres armados. Blackwood no se encontraba entre ellos, pero no era necesario. El mensaje era claro. Había declarado la guerra. Los hombres recorrieron las calles con descaro, derribando puertas, registrando casas. La gente del pueblo observaba desde las ventanas, con miedo, pero también con un fuego nuevo en la mirada. Ya no eran víctimas pasivas, eran testigos que comenzaban a resistir. Mateo comprendió que el tiempo se agotaba. Esa misma noche debía salir del valle. El plan comenzó al caer el sol. Mientras los hombres de Blackwood patrullaban las carreteras principales, Abernathy condujo una vieja camioneta cargada con fardos de heno por el camino sur. Los matones lo siguieron de inmediato, creyendo que llevaba a Mateo escondido. Al mismo tiempo, los rancheros encendieron hogueras falsas en el bosque este, generando humo y ruido que obligó a otro grupo a dispersarse. Mateo, en cambio, avanzaba por el sendero más difícil, el Paso Norte, un camino olvidado entre montañas que apenas figuraba en los mapas. Con Sombra a su lado, cargaba la mochila repleta de pruebas. Cada paso era un recordatorio del peso que llevaba, no solo físico, sino moral. La nieve caía de nuevo, suave pero constante, cubriendo sus huellas con rapidez. Era una bendición, aunque también hacía más difícil avanzar. El silencio de la montaña era interrumpido solo por el eco lejano de motores, señales de que los hombres de Blackwood no estaban tan lejos. Mateo se detuvo un instante, agachándose para acariciar a Sombra. «Si algo me pasa», murmuró, con la voz quebrada por la mezcla de frío y cansancio. «Sigue adelante, tú sabes el camino». El perro lo miró con esos ojos ámbar que parecían contener siglos de lealtad, y Mateo supo que, mientras tuviera a Sombra a su lado, no estaba solo. Cuando la noche cubrió por completo la montaña, un destello lejano rompió la oscuridad, faros de camionetas avanzando por el mismo sendero que Mateo había elegido. Blackwood no había caído del todo en la trampa, había previsto la jugada. El veterano apretó el rifle contra su pecho, respirando hondo. No podía escapar ya, tendría que luchar, allí mismo, en medio del bosque helado, con la nieve como único testigo. «Ven, compañero», susurró a Sombra, que gruñía con los colmillos al descubierto. «La noche será larga». Y con esas palabras, se internó en la oscuridad, listo para el enfrentamiento que decidiría si las pruebas de Ortega sobrevivirían o morirían con él. La noche en el Paso Norte era un laberinto de sombras y nieve. El viento silbaba entre los pinos, arrastrando consigo copos pesados que caían como ceniza sobre la tierra helada. Mateo y Sombra avanzaban en silencio, cada paso medido, cada respiración contenida. El sendero era estrecho y traicionero. A un lado, un barranco profundo que se desvanecía en la neblina. Al otro, un muro de roca salpicado de hielo. Era el terreno perfecto para una emboscada, y Blackwood lo sabía. Los faros que Mateo había divisado en la distancia ya no eran visibles, pero eso no era alivio. Significaba que los hombres habían apagado las luces para moverse con sigilo. El silencio no era natural, sino el preludio de un ataque. El veterano se acuclilló detrás de un tronco caído, sacando de su mochila un pequeño espejo de señales que aún conservaba de sus años de servicio. Con un ángulo calculado, reflejó la luz de la luna sobre la nieve, observando a lo lejos. Un destello metálico respondió, el cañón de un fusil escondido entre los árboles. «Nos están cazando, compañero», murmuró, acariciando el lomo de Sombra, que gruñía bajo y grave. La primera ráfaga de disparos quebró el silencio con violencia. Las balas impactaron contra los troncos y levantaron estallidos de nieve a centímetros de donde estaban. Mateo rodó hacia el lado opuesto, arrastrando a Sombra consigo, mientras el eco de los tiros resonaba entre las montañas. La emboscada había comenzado. Con calma de soldado curtido, Mateo no devolvió el fuego de inmediato. Estaba contando 3 armas diferentes, 3 posiciones distintas, 2 más adelante en abanico, una en la retaguardia, una maniobra clásica para cerrarle el paso. Aprovechando un hueco entre disparos, lanzó una bengala táctica que iluminó el bosque con un resplandor rojo intenso. Por un instante, los hombres de Blackwood quedaron expuestos como figuras recortadas en la nieve. 3 sombras armadas, rostros ocultos bajo pasamontañas, moviéndose con coordinación. No eran improvisados, eran mercenarios profesionales. Mateo disparó una vez. El fogonazo de su rifle iluminó su rostro endurecido, y uno de los atacantes cayó con un grito ahogado, rodando cuesta abajo entre la nieve.
El veterano no esperó para comprobar el resultado, cambió de posición de inmediato, sabiendo que el resto lo rodearía. Sombra, fiel a su entrenamiento, se adelantó entre los arbustos, desapareciendo como un fantasma gris. Un segundo después, se escuchó un alarido desgarrador. El perro se había lanzado sobre el atacante de la retaguardia, hundiendo los colmillos en su brazo armado. El hombre disparó al aire en un intento desesperado de librarse, pero la mandíbula de Sombra no cedió. Mateo aprovechó la distracción, disparó de nuevo, apuntando a la pierna del tercer hombre que intentaba flanquearlo. El impacto lo derribó sobre la nieve, su arma cayendo lejos de su alcance. El campo de batalla quedó en silencio, interrumpido solo por los jadeos de Sombra y los gemidos de los heridos. El veterano se levantó lentamente, con el rifle aún preparado. El primer hombre había desaparecido en la oscuridad, arrastrándose quizá herido o esperando refuerzos. Los otros dos estaban fuera de combate, pero eso no significaba que estuviera a salvo. Blackwood nunca enviaba a un solo escuadrón, detrás de ellos vendrían más. «Buen trabajo, viejo amigo», dijo Mateo, llamando a Sombra con un silbido bajo. El perro, con el hocico manchado de sangre, regresó a su lado, moviendo apenas la cola, sin perder la tensión en su mirada. Mateo registró rápidamente a los hombres caídos. Encontró radios de alta frecuencia, más sofisticados de lo que esperaba, y mapas que marcaban rutas alternativas alrededor del paso. Eso confirmaba sus sospechas. Blackwood había desplegado una operación completa para atraparlo. De pronto, la radio de uno de los mercenarios crujió con estática, seguida de una voz fría y autoritaria. «Informe, ¿ya lo tienen?» Mateo reconoció ese tono. Era Blackwood. Su voz viajaba entre montañas y nieve, cargada de impaciencia. El veterano apretó la radio entre sus manos enguantadas y respondió con una imitación seca. «En proceso, se resiste». Un silencio tenso siguió al mensaje, luego la respuesta. «No importa el costo, quiero esa mochila antes del amanecer». La señal se cortó. Mateo guardó la radio. El enemigo sabía exactamente qué buscaba, la mochila con las pruebas. Ahora más que nunca debía mantenerla a salvo. La marcha continuó, más peligrosa con cada paso. El sendero se estrechaba, y el aire gélido cortaba la piel como cuchillas invisibles. A lo lejos, se escuchaba un rugido sordo, como un trueno congelado. El río de montaña, alimentado por el deshielo, corría encajonado entre paredes de roca, formando un abismo que pocos se atrevían a cruzar. Pero ese era el camino más rápido hacia la carretera secundaria que lo llevaría fuera del valle. Mateo sabía que no había vuelta atrás. La única salida estaba al otro lado del río. Al llegar al borde, vio el puente colgante, viejo, de madera carcomida y cuerdas ennegrecidas por la humedad. Se balanceaba bajo la fuerza del viento como un esqueleto frágil. Cada tablón parecía al borde de romperse con solo mirarlo. Era una ruina, pero era su única esperanza. Sombra gruñó bajo, desconfiado, olfateando la estructura. «Lo sé, amigo, pero no tenemos elección», susurró Mateo. Mientras evaluaba la travesía, escuchó otro sonido que le heló la sangre más que el viento. Motores, varios, acercándose rápidamente desde el bosque. Faros encendiéndose uno tras otro, como ojos depredadores iluminando la oscuridad. Los refuerzos habían llegado. Mateo ajustó la mochila en su espalda, miró al otro lado del abismo y respiró hondo. «Vamos, Sombra». Y con paso decidido, puso el pie en el primer tablón del puente, que crujió como un grito en la noche. Detrás, los hombres de Blackwood aparecieron entre los árboles, levantando sus armas. Las primeras balas comenzaron a silbar sobre la nieve. El cruce del río no sería solo una prueba de valor, sino una carrera desesperada contra la muerte. El puente colgante se extendía frente a Mateo, como una trampa tendida por la propia montaña. Los tablones de madera estaban carcomidos, algunos partidos a la mitad, y las cuerdas que los sostenían se bamboleaban con cada ráfaga de viento como si fueran serpientes vivas. Abajo, el río rugía con furia, chocando contra las rocas en un torrente blanco y espumoso. Caer allí no significaba solo morir, significaba desaparecer para siempre. Mateo apretó los dientes, sujetando la correa de Sombra con fuerza. El perro tiraba hacia adelante, inquieto, con los colmillos al descubierto. El eco de los motores detrás de ellos era cada vez más cercano, acompañado del chirrido metálico de puertas abriéndose y voces gritando órdenes. Los hombres de Blackwood ya estaban sobre sus huellas. El veterano dio el primer paso. El tablón se arqueó bajo su peso y crujió como un hueso quebrándose. Contuvo la respiración, tanteando con cuidado el siguiente apoyo. La cuerda principal gimió, tensándose, y el puente se balanceó con violencia, haciendo que Mateo se agarrara con ambas manos. «Despacio», susurró para tranquilizar a Sombra, aunque él mismo apenas podía controlar el temblor en sus manos. El perro, con el instinto de un soldado veterano como su amo, avanzaba abajo, pegado al suelo de madera, moviéndose con una cautela sorprendente, pero el silencio del cruce se rompió en un instante. Un fogonazo iluminó la orilla trasera y una ráfaga de disparos reventó en el aire. Las balas atravesaron tablones, lanzando astillas que volaron sobre la cara de Mateo. Una de ellas rozó su brazo, quemando la tela de su chaqueta. Mateo respondió de inmediato, apoyó la rodilla en el puente, alzó su rifle y disparó 3 veces hacia los destellos. Uno de los mercenarios cayó con un grito. Su
cuerpo rodando por la nieve, pero otros ocuparon su lugar. Era como disparar contra un enjambre. El puente se sacudía con cada detonación, y el viento hacía que las cuerdas chirriaran, tensándose hasta el límite. El veterano supo que no tenía más tiempo. Si se quedaba a pelear, lo acribillarían. Si corría, el puente podría ceder. Entre dos muertes, eligió la que le daba una oportunidad. «¡Corre, Sombra!», rugió. El perro obedeció sin dudar, avanzando a toda velocidad sobre la madera podrida. Mateo lo siguió, cada tablón resonando bajo su peso. El puente se balanceaba con violencia, meciéndose como si fuera a soltarse en cualquier instante. Atrás, los disparos continuaban, algunos impactando en las cuerdas. Una fibra gruesa reventó con un latigazo seco, y el puente se inclinó bruscamente hacia un lado. Mateo perdió el equilibrio, resbalando de rodillas. La mochila con las pruebas golpeó contra el tablón y casi se deslizó al vacío. Con un gruñido desesperado, la sujetó antes de que se cayera. Miró adelante. Sombra había llegado a la mitad del puente, volteando con un ladrido ansioso, como si lo llamara a sobrevivir. Los mercenarios, envalentonados, comenzaron a pisar los primeros tablones del lado contrario. El crujido simultáneo del peso adicional hizo que todo el puente gimiera como una bestia herida. Mateo se dio cuenta de que no podían estar todos en la estructura. Si lo hacían, colapsaría. Una idea brutal se formó en su mente. Sin pensarlo, desenfundó su cuchillo y con un movimiento firme, cortó una de las cuerdas laterales mientras avanzaba. El puente se sacudió violentamente, lanzando a dos hombres al vacío. Sus gritos se perdieron en el rugido del río. El resto disparó a ciegas, tratando de alcanzar a Mateo antes de que llegara al otro lado. Una bala pasó tan cerca de su rostro que sintió el calor rozarle la mejilla. Otra impactó en la mochila, atravesando las primeras páginas de un cuaderno de Ortega. Mateo no se detuvo. Cada músculo de su cuerpo gritaba, pero el instinto lo empujaba hacia adelante. Sombra fue el primero en saltar a tierra firme. Sus patas cayeron sobre la nieve del otro lado, y el perro se giró, jadeando, esperando a su dueño. Mateo dio el último salto justo cuando una ráfaga destrozaba los tablones tras él. Rodó sobre la nieve helada, cubriéndose con el cuerpo, y alzó la vista justo a tiempo para ver cómo el puente, herido de muerte, se partía en dos. Con un rugido final, las cuerdas se soltaron y los tablones cayeron al abismo, arrastrando consigo a los mercenarios que lo perseguían. El estruendo del colapso se mezcló con el rugido del río, y después, silencio. Solo quedaba el eco lejano del agua devorando los restos de la estructura. Mateo respiraba con dificultad, tendido en la nieve, el corazón golpeando como un tambor en su pecho. A su lado, Sombra lamía su rostro, como recordándole que aún estaban vivos. El veterano sonrió débilmente y acarició su pelaje áspero. «Lo logramos, viejo amigo», murmuró. Pero la victoria era solo parcial. El cruce había sido superado, sí, pero Blackwood no era un hombre que aceptara derrotas. Aquel puente destruido significaba que ahora Mateo estaba atrapado en el lado más inhóspito del valle, con menos rutas de escape y con el enemigo dispuesto a cerrar el círculo desde otras direcciones. Se incorporó, sacudiendo la nieve de su ropa, y revisó la mochila. Dentro, aunque perforados por la bala, los cuadernos de Ortega seguían intactos, aún legibles. Los frascos con muestras de agua tintineaban al moverse, protegidos en sus envolturas de tela. El mapa topográfico estaba doblado, con manchas de humedad, pero aún conservaba las marcas rojas que probaban la magnitud del envenenamiento. Mateo sabía que la misión apenas comenzaba. Debía salir del valle y entregar las pruebas, aunque eso significara enfrentarse a nuevas emboscadas, al frío y al agotamiento. Y mientras Sombra caminaba junto a él, oliendo el aire con sus sentidos atentos, supo que cada paso era una cuenta regresiva. Blackwood no tardaría en descubrir el fracaso de sus hombres, y cuando lo hiciera, desplegaría todo su poder. El bosque helado lo rodeaba con un silencio sepulcral, pero Mateo Rivas, veterano de guerras pasadas, comprendía que ese silencio no era calma, sino la respiración contenida de una tierra que esperaba el próximo choque. El verdadero enfrentamiento aún no había llegado, y cuando llegara, él y Sombra estarían listos. El amanecer en las montañas llegó como un cuchillo helado. Tras el cruce del puente destruido, Mateo y Sombra habían pasado 2 días moviéndose entre riscos, siguiendo rutas olvidadas marcadas en los viejos mapas de Ortega. Apenas dormían, apenas comían. Cada sombra en los árboles podía ser un enemigo, cada ruido en la nieve, un perseguidor. Blackwood no se había rendido, al contrario, había lanzado todo su peso sobre ellos. Drones sobrevolando los bosques, rastreadores con perros, camionetas peinando los caminos. Era una cacería total. Mateo lo sabía, no podría seguir huyendo eternamente. El valle era una trampa, y Blackwood tenía hombres de sobra, pero él tenía lo que ellos jamás tendrían, un propósito. Al caer la tercera noche, llegó a un claro donde se alzaban las ruinas de una vieja estación forestal. Apenas quedaban muros de piedra, un tejado hundido y una chimenea rota, pero era el único refugio que había encontrado. Allí se detuvo, agotado, con la mochila aún firme en su espalda. Sombra, igualmente extenuado, se tumbó junto a él, pero sus orejas seguían erguidas, atentas. Mateo sacó de la mochila los cuadernos de Ortega, repasando las páginas con la luz temblorosa de una lámpara de aceite. Allí estaba todo: coordenadas, análisis de laboratorio, nombres de funcionarios comprados, sobornos, contratos firmados. No eran simples pruebas, era la condena definitiva para Blackwood y su red de corrupción.
Esto terminará contigo, maldito, murmuró, cerrando el cuaderno. No pasó mucho tiempo antes de escuchar motores aproximándose, luego voces, botas pisando la nieve, el zumbido de drones sobrevolando el claro, lo habían encontrado. Mateo acarició el lomo de Sombra, mirándolo a los ojos. Este es el final, compañero, pero no será el nuestro. Se preparó con calma, colocó las pruebas en una caja metálica que había encontrado en las ruinas y la enterró bajo el suelo helado, justo bajo la base de la vieja chimenea. Encima, apiló piedras y nieve, ocultando cualquier rastro. Si moría esa noche, las pruebas permanecerían allí hasta que alguien más pudiera hallarlas. Los reflectores iluminaron el claro como cuchillas de luz. Docenas de hombres rodearon las ruinas, y en el centro, descendiendo de una camioneta negra como la noche, apareció Silas Blackwood. Sus ojos de acero brillaban con rabia contenida. Se acabó, Rivas. Tronó su voz, amplificada por el eco de las montañas. Dame lo que tienes y te daré una muerte rápida. Mateo, de pie entre los muros derruidos, levantó su rifle con una serenidad casi sobrenatural. No vine hasta aquí para morir de rodillas. El enfrentamiento fue brutal. Balas atravesaron los muros de piedra, astillando rocas. Mateo se movía con precisión quirúrgica, usando cada sombra, cada rincón como cobertura. Cada disparo suyo encontraba un blanco, mientras Sombra atacaba como un espectro, lanzándose sobre los hombres que intentaban flanquearlos. Los gritos de los mercenarios se mezclaban con el rugido del río cercano y el eco de los disparos, convirtiendo la montaña en un campo de batalla. Pero eran demasiados. Por cada hombre que caía, llegaban dos más. Mateo fue alcanzado en el hombro, la sangre tiñendo su chaqueta. Aún así, siguió luchando, el rostro endurecido por la determinación. Cuando la munición se agotó y la posición fue rodeada, Blackwood avanzó con su sonrisa torcida. Sabía que eras terco, Rivas, pero nada de esto importa ya. Lo que escondas morirá contigo. Sombra gruñó con los colmillos al descubierto, listo para lanzarse sobre él. Fue en ese instante cuando un rugido distinto se escuchó en el cielo. No era el viento, no eran los drones, era el sonido de hélices pesadas. Mateo alzó la vista y vio luces descendiendo, helicópteros federales, marcados con insignias oficiales. De los aparatos descendieron hombres en trajes tácticos, armas listas, voces firmes. FBI, todos al suelo, suelten las armas ahora mismo. El rostro de Blackwood se desfiguró en incredulidad. ¿Cómo? Mateo, con una sonrisa cansada y manchada de sangre, lo interrumpió. Le avisé a alguien de confianza. Si no llamaba al amanecer, ellos vendrían. Y aquí están. La operación fue rápida. Los mercenarios que no huyeron fueron reducidos en minutos. Blackwood, gritando y pataleando, fue esposado y arrastrado entre la nieve como un animal vencido. Los federales encontraron la caja metálica bajo la chimenea y confirmaron lo que Mateo había arriesgado todo por proteger, la prueba definitiva de los crímenes. Cuando todo terminó, un agente se acercó al veterano, ofreciéndole una mano para ayudarlo a levantarse. Mateo se apoyó en Sombra y negó con la cabeza. No necesito medallas ni entrevistas, solo asegúrense de limpiar lo que ese hombre hizo aquí. Esta tierra merece vivir. El agente asintió con respeto. Semanas después, la primavera comenzó a despertar el valle. La nieve se derretía, revelando arroyos más claros, y la gente del pueblo respiraba con esperanza. Las noticias hablaban de detenciones masivas, de juicios históricos contra políticos y empresarios corruptos. Y en cada informe, un nombre brillaba como la chispa inicial: Arthur Ortega, el periodista desaparecido, cuyas notas habían sido salvadas por un veterano y su perro. Mateo no regresó al pueblo, se quedó en la montaña, reconstruyendo poco a poco la cabaña sobre las ruinas, levantando paredes nuevas con sus propias manos. Para muchos, era un hombre solitario, para unos pocos, era un héroe. Sombra, ya con el hocico más blanco por los años, vigilaba siempre a su lado, custodiando el terreno que tanto habían defendido, y cuando el sol se ponía detrás de las cumbres, iluminando las piedras de la chimenea donde todo había comenzado, Mateo se sentaba en silencio, con la certeza de que había cumplido. No había buscado gloria, ni venganza, solo verdad, y la verdad, al fin, había vencido.